El rastro del dolor. La lluvia caía con una furia implacable, golpeando el suelo de tierra como miles de pequeños tambores. Cada gota era un recordatorio frío y húmedo del mundo que Luna, una perra mestiza de pelaje oscuro y brillante, conocía. Pero ahora, ese mundo había desaparecido bajo las aguas desbordadas de un río. Con cada paso, sus patas magulladas se hundían en el barro espeso y pegajoso. El lodo, como una segunda piel, se adhería a su pelaje, pesando sobre ella y ralentizando su ya agotador avance. A pesar de todo, no se detenía. Su cuerpo, aunque exhausto, se movía por una única y desesperada misión. Llevaba a su cachorro, pequeño, con el mayor cuidado posible. Pequeño, un diminuto ser de pelaje claro, no pesaba mucho, pero el miedo y la ansiedad que lo envolvían eran una carga insoportable. Sus gemidos eran apenas audibles, débiles susurros de dolor que se perdían en el estruendo de la tormenta. Luna lo sostenía firmemente en su boca, su mandíbula apretada no por agresión, sino por la necesidad de protegerlo de cada golpe de la lluvia y cada tropiezo en el camino. Un escalofrío recorría su cuerpo cada vez que sentía el temblor de su hijo. La herida en el costado de Pequeño, un corte profundo causado por un trozo de madera flotante, era la fuente de su angustia. Él no podía respirar bien, y cada jadeo era una punzada en el corazón de Luna. La perra recordaba los días felices, una vida que parecía un sueño lejano. Recordaba el calor del hogar de su familia humana. El olor a pan recién horneado, las manos suaves de la niña que la acariciaba detrás de las orejas, y las risas que llenaban la casa. La inundación lo había borrado todo. Los ruidos de la inundación, el agua entrando por las ventanas, el pánico de los humanos mientras intentaban salvar a sus cosas. Luna había logrado escapar con su cachorro, pero el río había separado a su familia humana. Ahora, su único propósito era encontrar un lugar seguro para Pequeño. De repente, un olor sutil, casi imperceptible, llegó a su olfato. Un olor a humo y madera quemada, a leña que ardía. Una señal de vida, de calor, de humanos. El corazón de Luna, que había estado latiendo de miedo y dolor, se aceleró con una nueva esperanza. Sus oídos se agudizaron, su cabeza se levantó y, a pesar de la lluvia que le impedía ver con claridad, el instinto la guió. Ella sabía que ese olor era la única oportunidad de salvar a su cachorro. La perra se movió con una renovada energía. Cada paso, aunque doloroso, era un paso hacia la salvación. Sus ojos, llenos de lágrimas que la lluvia camuflaba, se fijaron en un punto distante. Una luz, débil al principio, pero que se hacía más fuerte a cada paso. La luz de una ventana. La luz de una esperanza. La luz de una cabaña. La cabaña parecía un faro en la oscuridad, un refugio en medio de la tormenta. Luna sintió un alivio abrumador, pero también el temor. ¿Y si el humano no la ayudaba? ¿Y si la echaba? ¿Y si Pequeño no aguantaba más? Finalmente, la perra llegó a la cabaña. El sonido de su jadeo era el único sonido que se escuchaba, además del tamborileo de la lluvia. La luz de la ventana, que parecía tan acogedora desde la distancia, ahora revelaba la madera vieja y desgastada de la cabaña. Luna, temblando de frío y agotamiento, soltó a Pequeño con cuidado en el porche, y con un último lamento de esperanza, levantó sus ojos llenos de lágrimas hacia la puerta. La perra lamió suavemente la cara de su cachorro, como si estuviera diciéndole que todo iba a estar bien. De repente, el sonido de la puerta se abrió. Un hombre de barba blanca y mirada cansada la observó con asombro. Sus ojos se detuvieron en la perra, luego en el cachorro que estaba a sus pies. El hombre, llamado Tomás, se agachó lentamente, y sus ojos se encontraron con los de Luna. No había miedo en sus ojos, solo una profunda tristeza y una compasión. Luna, con un último y desesperado lamento, le suplicó con la mirada. Parecía que le estaba diciendo, por favor, ayúdelo. Tomás se acercó al cachorro y un lamento distante, pero fuerte, se escuchó en la oscuridad del bosque. El sonido no era de un animal amigable. Era un ladrido que helaba la sangre, una advertencia, una amenaza. La conexión silenciosa. El anciano, que se presentó a sí mismo como Tomás, se agachó lentamente, su mirada fija en el pequeño cachorro que yacía en el porche. La perra, Luna, temblaba, pero no por el frío.
Era un temblor de puro terror y desesperación, sus ojos fijos en cada movimiento del hombre. El ladrido lejano y amenazador se había desvanecido en la lluvia, pero su eco resonaba en el aire, una advertencia que ni el hombre ni la perra podían ignorar. Tomás extendió una mano temblorosa, no hacia el cachorro, sino hacia Luna. Tranquila, amiga, susurró con una voz suave, ronca por la edad y la soledad. No voy a lastimarlos. Luna retrocedió un paso, pero la desesperación por Pequeño era más fuerte que su desconfianza. Cuando Tomás se agachó para examinar al cachorro, Luna no se interpuso. Vio la arruga de preocupación en la frente del hombre mientras tocaba suavemente el costado herido de Pequeño. La herida era grave, una línea profunda de piel y carne abierta que se había infectado con el barro. La respiración del cachorro era un silbido irregular, y su pequeño cuerpo estaba gélido al tacto. Sin decir una palabra, Tomás levantó a Pequeño con una delicadeza sorprendente. Luna lo siguió hasta el interior de la cabaña, un espacio pequeño pero increíblemente acogedor. El aire cálido, impregnado con el aroma de madera de pino y un sutil olor a hierbas, la envolvió. Un fuego chisporroteaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de madera. El contraste con el mundo exterior era abrumador. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, había una paz que Luna no había sentido en mucho tiempo. Tomás colocó a Pequeño en una manta suave y limpia junto al fuego. El cachorro dejó de gemir por un momento, la calidez pareció calmarlo. Luna se acurrucó a su lado, lamiendo su pelaje con desesperación y cariño. El anciano se movió por la cabaña, sus pasos eran lentos pero decididos. Fue a un estante lleno de frascos de vidrio y bolsas de tela. Con la destreza de un alquimista, sacó varias hierbas secas y las molió con un mortero de piedra. Luego, en una pequeña olla sobre el fuego, mezcló el polvo con un poco de grasa y agua, creando una pasta espesa y verdosa. Esto te ayudará, le susurró a Pequeño, aunque Luna sabía que sus palabras también eran para ella. Es un ungüento de hierbas. Mi abuela me enseñó a hacerlo. Luna lo observó con una mezcla de desconfianza y fascinación. Sus ojos, llenos de un dolor ancestral, no se apartaron del hombre mientras aplicaba la pasta suavemente sobre la herida de su cachorro. Pequeño se quejó, pero el toque del hombre era tan gentil que no se movió. Mientras el ungüento actuaba, Tomás se sentó en el suelo, no muy lejos de Luna. No intentó forzar una conexión, solo le ofreció un tazón de agua fresca y un trozo de pan. Luna no había comido en días. Su estómago rugía de hambre, pero su instinto le decía que debía desconfiar. El hombre no insistió. Dejó el tazón y el pan en el suelo y se alejó. La necesidad de Luna de proteger a su cachorro la había mantenido fuerte, pero el hambre y la sed eran más fuertes que su orgullo. Lentamente, después de unos minutos de observar a Pequeño, se acercó al tazón de agua y bebió con avidez. Luego, se comió el pan, saboreando cada bocado como si fuera el último. El silencio de la cabaña, interrumpido solo por el crepitar del fuego y el sonido de la lluvia, era reconfortante. Tomás y Luna se miraron en varias ocasiones. Sus ojos se encontraron en un entendimiento mutuo. El dolor de Luna, el miedo de Tomás, se convirtieron en un vínculo silencioso. El hombre, que había vivido solo por tanto tiempo, sintió que la cabaña no estaba vacía. Sentía que había un propósito más grande que simplemente sobrevivir. Horas pasaron. Pequeño, con el ungüento de hierbas, había dejado de gemir. Su respiración, aunque todavía irregular, era más estable. Luna se acurrucó a su lado, sintiendo el calor de su cuerpo. El alivio la invadió, un sentimiento que no había sentido desde la inundación. Se permitió relajar sus músculos tensos y, por primera vez en días, cerró los ojos y se quedó dormida, agotada pero segura. El sueño fue corto, y un ruido la despertó. No era la lluvia. Era un sonido sordo, como un golpe seco contra la madera. Luna se puso de pie de inmediato, su cuerpo en alerta, su pelaje erizado. Tomás, que también se había dormido, se despertó con un sobresalto. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, y con un gruñido profundo que hizo vibrar las paredes de la cabaña. Tomás se levantó y se acercó a la ventana. El vidrio empañado le impedía ver con claridad,
pero una sombra gigantesca se proyectaba contra la pared. Era la misma criatura que había ladrado en la oscuridad del bosque. La perra, Luna, se interpuso entre el anciano y pequeño, lista para defenderlos a ambos. La sombra se movió, y luego, con una fuerza brutal, un estruendo contra la puerta hizo que la cabaña se estremeciera. El hombre y la perra se miraron. Sus ojos expresaban el mismo pensamiento: están en peligro. El guardián en la noche. El segundo golpe resonó con una fuerza aún mayor que el primero, haciendo que la puerta de madera antigua crujiera y cediera un poco en sus goznes. Luna, con su pelaje erizado y un gruñido bajo y gutural, se colocó frente a Tomás y el cachorro que dormía. Su cuerpo era una barrera de pura determinación. La sombra que se proyectaba en la pared de la cabaña no era de un animal pequeño, era la de un perro de gran tamaño, con una cabeza ancha y orejas caídas. Podía oír los jadeos pesados de la criatura y el raspado de sus garras contra la madera. No era solo un animal salvaje, era un animal con una misión. Tomás, con la calma de alguien que ha enfrentado la adversidad, se puso de pie, su mano temblorosa se posó sobre el hombro de Luna. «Tranquila, amiga», le susurró. «No es un monstruo. Es un animal herido». Se acercó a la puerta, no con un arma, sino con la linterna de su mesa. A través de una pequeña rendija en la madera, vio el rostro de la criatura. Era un perro grande, una mezcla de mastín y algo más, con cicatrices recientes en el hocico y en las patas. Los ojos, inyectados de sangre, no reflejaban maldad, sino una profunda confusión y un dolor. Era Brutus, un perro de pelea que había escapado de un criadero ilegal. Luna, a pesar de las palabras del anciano, no bajó la guardia. Sus ojos, llenos de un instinto protector, no se apartaron de la puerta. Sabía que la criatura era una amenaza, y su único propósito era proteger a Pequeño. Los gruñidos de Brutus se hicieron más intensos, y la puerta se estremeció con otro golpe. Tomás, con un acto de valentía, se puso a un lado de la puerta y le habló. «Te entiendo, muchacho. Estás asustado. Estás herido. Pero aquí no te haremos daño. No tienes que luchar». Su voz era suave y calmada, como si estuviera hablando con un viejo amigo. La respuesta de Brutus fue un gruñido. Los golpes se detuvieron. Hubo un momento de silencio, solo el sonido de la lluvia y la respiración pesada del perro. El enfrentamiento era tenso. Luna y Brutus se miraban a través de la rendija, sus ojos se encontraban en un duelo silencioso de voluntades. Luna, una perra de rescate, había visto el mal en los ojos de los humanos, pero en los ojos de Brutus, solo veía la confusión y el dolor. De repente, los golpes se reanudaron. Pero no contra la puerta. El sonido provenía de la pared de la cabaña, y luego se detuvo. Los jadeos de Brutus se hicieron más distantes. Tomás se acercó a la ventana, y lo que vio lo dejó sin palabras. Brutus ya no estaba en la puerta. Se había movido a un rincón de la cabaña, y estaba golpeando con su cuerpo y su cabeza contra una jaula de madera. La jaula estaba a un lado de la cabaña, y su interior estaba vacío. Brutus, con sus ojos llenos de ira, intentaba romperla, pero la jaula no cedía. La criatura, que parecía tan peligrosa hace unos momentos, ahora se veía desesperada, golpeando la jaula con la fuerza de un animal atrapado. De un momento a otro, un grito de un animal salió de la jaula. El sonido era un chillido agudo y lleno de miedo. Brutus, al escuchar el grito, se detuvo. Sus ojos, que antes estaban llenos de furia, se llenaron de tristeza. De repente, el perro se dio la vuelta y se alejó. Se fue corriendo hacia el bosque, dejando un rastro de huellas en el barro. Luna, que había estado a punto de lanzarse contra el perro, se detuvo, confundida. Su instinto le decía que Brutus no era el enemigo. Tomás, el anciano, se acercó a la jaula. La jaula estaba vacía. Pero algo había dentro. El olor a miedo y a un animal estaba impregnado en la madera. Tomás, con una mezcla de curiosidad y preocupación, miró hacia el bosque. El ladrido amenazador que había escuchado en la noche no era de Brutus. Era de algo más. Algo más grande, y más peligroso. Luna, con su olfato agudizado,
olió un rastro. Un rastro de sangre. No era la sangre de pequeño. Era la sangre de un animal pequeño. El olor la guió hacia el porche de la cabaña. El porche era un desastre, con ramas rotas y huellas en el barro. Un rastro de algo que había sido arrastrado. Y en medio del barro, algo brillante. Un medallón de plata, con un grabado. El medallón no era de Brutus, sino de un animal pequeño. El medallón estaba roto, como si hubiera sido arrancado de su cuello. Luna, con sus ojos fijos en el medallón, se dio cuenta de la verdad. Brutus no se había llevado a su cachorro. El cachorro que se había llevado era suyo. Un cachorro que había sido secuestrado, y que había sido atrapado en la jaula. La jaula no era una prisión. Era un refugio. El ladrido que había escuchado, no era de Brutus. Era de un animal que estaba en el bosque, que estaba protegiendo su jaula. Y el animal no era un perro. Era un lobo. El lobo, con sus ojos llenos de ira, se acercó a la cabaña. La criatura, que había estado acechando a la distancia, ahora estaba en el porche. El animal, con su pelaje gris y su mirada fiera, se detuvo a unos metros de Luna. No atacó. Solo la miró. Y luego, con un lamento, se fue. Luna, con sus ojos fijos en el lugar donde el lobo se había ido, se dio cuenta de que no estaba sola en el bosque. Y que su misión de proteger a Pequeño se había vuelto mucho más complicada. El anciano, que había estado observando la escena, se dio cuenta de que el mundo que él conocía estaba cambiando. La línea entre el bien y el mal se había vuelto borrosa. Brutus, el perro de pelea, no era el enemigo. El lobo, el depredador, no era el enemigo. Los verdaderos enemigos eran los que estaban detrás de todo. Los que habían secuestrado a los animales. Y el anciano, con su mirada llena de dolor y compasión, se dio cuenta de que su ayuda no podía detenerse allí. Tenía que ir al bosque, y encontrar a los que estaban detrás de todo. Y tenía que proteger a los animales, de los humanos. Una nueva misión. El amanecer trajo consigo un sol pálido y la promesa de un día menos lluvioso. La cabaña, que había sido un refugio en la noche, ahora se sentía como una prisión para Tomás. No podía quedarse ahí, no mientras la verdad de lo que sucedía en el bosque lo atormentaba. La valiente defensa de Luna y el extraño comportamiento de Brutus no eran incidentes aislados, eran piezas de un rompecabezas mucho más oscuro. Aquel ladrido lejano, el rastro de sangre en el barro y la jaula vacía eran pruebas de que había algo más que simples animales perdidos en la tormenta. Tomás se movió por la cabaña, sus movimientos lentos y meditados. Miró a Pequeño, que ahora dormía pacíficamente, su respiración regular y suave. La herida en su costado ya no sangraba, y la hinchazón había disminuido. Luna, que estaba a su lado, levantó la cabeza y miró a Tomás con ojos llenos de gratitud y una nueva confianza. El anciano se agachó y le acarició la cabeza suavemente. «Vas a quedarte aquí, Luna. Tú y Pequeño estarán a salvo», le susurró. La perra ladeó la cabeza, como si entendiera cada palabra. Se levantó y se frotó contra la pierna de Tomás, un gesto de afecto que el anciano no había sentido en años. La decisión de Tomás no fue fácil. Sabía que dejar a los perros solos era un riesgo, pero su conciencia no le permitiría ignorar lo que había presenciado. Había una maldad en el bosque, una red de crímenes contra los animales que su corazón no podía tolerar. Se puso una chaqueta vieja, se calzó sus botas de trabajo y tomó un farol de mano. Luna lo observó con una mezcla de confusión y preocupación. Cuando Tomás se dirigió a la puerta, ella se interpuso en su camino, su cuerpo tenso, un gruñido bajo en su garganta. «Tengo que ir, Luna», le dijo Tomás, con voz suave. «Hay otros que necesitan ayuda. Y Pequeño necesita que yo regrese». La perra lo miró con una inteligencia asombrosa, como si estuviera sopesando sus palabras. Parecía entender que su lucha por sobrevivir no había terminado. Su misión no era solo la de proteger a su hijo, sino también la de encontrar a los humanos que habían causado tanto dolor. Después de un momento, Luna se hizo a un lado, y Tomás le abrió la puerta. Ella se acomodó al lado de su cachorro, con la cabeza gacha, esperando. La lluvia había cesado,
dejando un aire fresco y el olor a tierra mojada. El amanecer iluminaba el bosque, y las huellas de Brutus eran claras en el barro. Eran huellas profundas y decididas, y no iban solas. El anciano se dio cuenta de que había otras huellas, más grandes y más pesadas, las de un humano. La persecución estaba en marcha. Siguió el rastro de huellas, su mente enfocada en una cosa: descubrir quién era el responsable de la jaula vacía y de los animales que estaban siendo cazados. El camino era traicionero. El barro, las ramas rotas y los arroyos lo obligaron a moverse con cautela. La persecución duró varias horas. Las huellas lo llevaron a un claro en el bosque, un lugar escondido entre los árboles. El corazón de Tomás se aceleró al ver lo que estaba allí. El lugar era un desastre, con ramas de árboles caídas y bolsas de comida vacías. Y en medio de todo, un grupo de personas. Eran hombres y mujeres, con chalecos de cacería y armas en sus manos. No eran cazadores comunes. Sus palabras, que se escuchaban con claridad en el aire frío, hablaban de una nueva perra de pelea, que estaba embarazada. Y de un cachorro débil. El anciano se escondió detrás de un árbol, su respiración se detuvo. Escuchó sus conversaciones. Hablaban de cómo el cachorro débil sería la carnada perfecta para entrenar a sus nuevos perros de pelea. Y sus palabras helaron la sangre de Tomás. No había un solo perro, había decenas de jaulas escondidas entre los árboles. Algunas estaban vacías. Otras tenían animales dentro. Los animales, con sus miradas llenas de miedo, gemían y ladraban. Y luego, lo escuchó. Una voz familiar, la de una mujer, que le decía a sus compañeros que: no te preocupes, yo ya sé cómo deshacerme de esos perros y ese anciano. Y lo haré en el lugar donde todo empezó. Y con esas palabras, el anciano se dio cuenta de que el cachorro débil no era otro animal. Era pequeño. La mujer era la líder de la banda de cazadores, y tenía a su hijo como rehén. El hombre que había estado hablando con la mujer, un hombre de apariencia agresiva, se rió. No te preocupes, yo ya sé cómo deshacerme de esos perros y ese anciano. Y lo haré en el lugar donde todo empezó. La policía se dio cuenta de que era una amenaza directa, pero no sabían a qué se refería. Tomás, con su corazón latiendo en su garganta, se dio cuenta de que el cachorro débil no era otro animal. Era pequeño. Y que la mujer, la líder de la banda de cazadores, tenía a su hijo como rehén. Y se dio cuenta de que su misión no era solo la de rescatar a los animales, sino también la de rescatar a su propio hijo. Y el lugar donde todo había empezado, era su antigua casa. Y se dio cuenta de que la mujer no era una extraña. Era la perra de su hija, Luna, que había sido secuestrada en el pasado. El hombre, que había estado hablando con la mujer, era el mismo que lo había estafado años atrás y le había hecho perder su casa. La historia se volvió una lucha por su vida y la de los perros. El hombre, con su mirada llena de dolor y compasión, se dio cuenta de que su ayuda no podía detenerse allí. Tenía que ir al bosque, y encontrar a los que estaban detrás de todo. Y tenía que proteger a los animales, de los humanos. Y se dio cuenta de que la vida era una aventura, y que el amor incondicional era la cosa más importante en la vida. Y la historia no termina. La traición. La luz pálida del amanecer filtrándose por la ventana de la cabaña reveló la cruda realidad de la situación. Pequeño estaba a salvo, respirando con regularidad, pero Luna lo sabía. Su instinto, un eco de la conexión que había compartido con Tomás, le gritaba que el peligro no había terminado. Su hijo, el centro de su universo, seguía estando en riesgo. El rastro de Brutus, que una vez pensó que era una amenaza, ahora se presentaba como una posible respuesta. Una vez más, el mundo de Luna se redujo a una única misión: encontrar a su cachorro. Dejó a Pequeño acurrucado junto al fuego, su pequeño cuerpo envuelto en la manta. Le dio un último lametón en la cabeza, una promesa silenciosa de que volvería. Salió de la cabaña, ignorando el hambre y el agotamiento, su corazón un tambor de adrenalina en su pecho. La furia, una emoción que rara vez sentía, se había apoderado de ella. No era solo por el miedo. Era una ira ardiente contra el perro que, a su parecer, había traicionado la confianza de Tomás.
Luna se lanzó a la búsqueda de su hijo. El rastro de Brutus era fácil de seguir. Las huellas profundas y las ramas rotas eran una guía clara en el bosque. La perra corrió con una determinación inquebrantable, como si la fuerza de la rabia le diera una energía sobrehumana. Cada paso que daba, sus músculos se tensaban. Saltaba sobre troncos caídos, esquivaba arbustos espinosos y cruzaba arroyos sin dudar. Su mente estaba fija en una sola imagen, pequeño, solo y asustado. La persecución fue un monólogo de emociones. El lector no oía diálogos, solo el jadeo de Luna. Sus pensamientos, sus emociones, eran el centro de la narrativa. La desesperación que la movía, el ardor en su pecho que no era por el ejercicio, sino por la furia. La fuerza que encontraba en su dolor, que la impulsaba a seguir adelante, a no rendirse. Después de varias horas, el rastro la llevó a un claro en el bosque, el mismo lugar que Tomás había descubierto. Luna se escondió detrás de un gran arbusto, su cuerpo tenso, su respiración contenida. Desde su escondite, vio la escena que le heló la sangre. Brutus no estaba con el cachorro que Luna creía que había secuestrado. Estaba con Pequeño. Pero en lugar de atacarlo, lo estaba cuidando. El perro grande, el monstruo, que Luna había temido, estaba lamiendo la herida de Pequeño con una ternura inesperada. Pequeño, que había estado gimiendo de dolor, ahora estaba tranquilo, su cuerpo relajado contra el de Brutus. Brutus, con su cabeza gacha, soltó un lamento que no era de un animal agresivo, sino de un ser que sentía culpa y dolor. De repente, una mujer de apariencia hostil se acercó a Pequeño. Era una mujer de unos 40 años, con cabello oscuro y una mirada dura. La mujer se agachó y tomó a Pequeño en sus brazos, su voz una carcajada cruel. Este pequeño es perfecto. Es débil. Es la carnada perfecta para entrenar a los nuevos perros de pelea. El corazón de Luna se detuvo. Sus oídos se llenaron del sonido de la voz de la mujer. Era una voz que conocía, una voz que la perseguía en sus pesadillas. La mujer no era una extraña. Era la misma mujer que la había secuestrado a ella y a su familia humana en el pasado. La mujer, que ahora sostenía a Pequeño en sus brazos, se dio la vuelta y se alejó. Brutus, el traidor, se quedó parado en el claro, sus ojos fijos en la mujer, su cuerpo temblando. Luna, con sus ojos llenos de rabia, se lanzó del arbusto, su cuerpo una flecha en el aire. La mujer se sobresaltó al ver a Luna, y soltó a Pequeño, que cayó al suelo con un chillido. Brutus, con un lamento, se interpuso entre Pequeño y la mujer, y se preparó para la lucha. La mujer, al ver a Brutus, se rió con maldad. Así que el pequeño traidor quiere luchar. Se preparó para la lucha, pero en ese momento, una voz familiar se escuchó en la distancia. Era la voz de Tomás. El anciano, que había estado observando la escena, se lanzó al rescate de los perros. Pero la mujer, con un movimiento rápido, tomó a Pequeño en sus brazos. No te preocupes, viejo. Voy a llevarme a este pequeño, y tú no podrás hacer nada. La mujer, con un aire de superioridad, se dio la vuelta y se fue corriendo. Luna y Brutus, con su mirada llena de rabia y desesperación, la persiguieron. La persecución fue tensa, y el lector no sabía qué iba a pasar. La mujer corría con Pequeño en sus brazos, intentando huir. Pero Brutus, con su cuerpo grande y su fuerza, se lanzó contra ella, y logró hacerla tropezar. Pequeño cayó de sus brazos, y estaba a punto de caer por un precipicio. Luna se lanzó para agarrarlo, pero no logró alcanzarlo. El lector se preguntó si Pequeño sobreviviría. Y la historia no termina. El plan de rescate del corazón de Luna se detuvo. El tiempo se ralentizó hasta detenerse mientras observaba a Pequeño caer. El sonido de su pequeño cuerpo golpeando las rocas y luego el silencio. El mundo de la perra se detuvo. Un grito desgarrador, un lamento que solo el dolor podía producir, salió de su garganta. Se lanzó hacia el precipicio, pero Brutus, el perro de pelea, la detuvo, su cuerpo grande y fuerte bloqueando su camino. Luna, con su mirada llena de rabia y desesperación, se lanzó contra él, pero el perro, con su mirada llena de dolor y culpa, no se movió. La mujer, que había caído en el barro, se puso de pie,
su rostro una máscara de ira y sorpresa. Miró hacia el precipicio, y una sonrisa cruel se formó en sus labios. Así que el pequeño traidor murió. No importa. Encontraré a otro. Se preparó para irse, pero en ese momento, una voz familiar se escuchó en la distancia. Era la voz de Tomás. El anciano, que había estado observando la escena, se lanzó al rescate de los perros. Tomás, con su rostro pálido y sus ojos llenos de miedo, se acercó al precipicio. Miró hacia abajo, y lo que vio lo dejó sin aliento. Pequeño no estaba en el fondo del precipicio. Estaba colgando de una rama, su pequeño cuerpo sostenido por un nudo de ramas y hojas. El cachorro, que había estado tan cerca de la muerte, ahora estaba a salvo, pero la rama, que estaba vieja y rota, estaba a punto de romperse. El anciano, con su corazón latiendo en su garganta, se dio cuenta de que no tenía tiempo que perder. Miró a la mujer, y luego a Luna y a Brutus. Necesito un plan. Y los necesito a ustedes para que me ayuden. El anciano se comunicó con los perros a través de gestos y su mirada. La mujer, al darse cuenta de que estaban ahí, corrió con Pequeño en sus brazos, intentando huir. La persecución fue tensa, y el lector no sabía qué iba a pasar. El anciano, que había estado observando la escena, se dio cuenta de la increíble unión entre los animales y decidió unirse a ellos para idear un plan. El plan era simple, pero peligroso. Luna y Brutus correrían hacia el precipicio, atrayendo la atención de la mujer. El anciano, con la ayuda de su bastón, intentaría subir a Pequeño. La mujer, al darse cuenta de que no podría escapar, se lanzaría a la lucha. La batalla final se enfocaría en la inteligencia de los perros y la experiencia del anciano para defenderse. El anciano, con su mirada llena de dolor y compasión, se dio cuenta de que su ayuda no podía detenerse allí. Tenía que ir al bosque, y encontrar a los que estaban detrás de todo. Y tenía que proteger a los animales, de los humanos. Y se dio cuenta de que la vida era una aventura, y que el amor incondicional era la cosa más importante en la vida. Y la historia no termina. Luna y Brutus se lanzaron hacia la mujer, ladrando y gruñendo. La mujer, que había estado a punto de irse, se dio la vuelta, y sus ojos se encontraron con los de Luna. El rostro de la mujer se contrajo en una mueca de ira. Así que eres tú. La perra que se escapó. Me vengaré. Me vengaré de ti y de tu hijo. La mujer, que había estado a punto de irse, se lanzó a la lucha. La batalla fue tensa, y el lector no sabía qué iba a pasar. Luna, con su cuerpo pequeño y ágil, esquivó los golpes de la mujer. Brutus, con su cuerpo grande y fuerte, se interpuso entre Luna y la mujer, y se lanzó contra ella. El perro, que había estado tan cerca de la muerte, ahora estaba a salvo, pero la rama, que estaba vieja y rota, estaba a punto de romperse. La mujer, al ver a Brutus, se rió con maldad. Así que el pequeño traidor quiere luchar. Se preparó para la lucha, pero en ese momento, una voz familiar se escuchó en la distancia. Era la voz de Tomás. El anciano, que había estado observando la escena, se lanzó al rescate de los perros. El anciano, con su corazón latiendo en su garganta, se dio cuenta de que no tenía tiempo que perder. Miró a la mujer, y luego a Luna y a Brutus. Necesito un plan. Y los necesito a ustedes para que me ayuden. El anciano se comunicó con los perros a través de gestos y su mirada. La mujer, al darse cuenta de que no podría escapar, se lanzaría a la lucha. La batalla final se enfocó en la inteligencia de los perros y la experiencia del anciano para defenderse. La mujer, en un acto de desesperación, se lanzó contra el anciano. El anciano, con la ayuda de su bastón, se defendió, pero el hombre, que era mucho más joven y fuerte, lo derribó al suelo. El anciano, con su rostro pálido y sus ojos llenos de miedo, se dio cuenta de que no podría ganar. Pero en ese momento, Luna y Brutus se lanzaron contra el hombre. Los perros, con su cuerpo grande y fuerte, lo derribaron al suelo, y lo inmovilizaron. La mujer, al ver a sus perros, se rió con maldad. Así que los traidores quieren unirse al viejo. No importa. Voy a matarlos a todos. La mujer, que había estado a punto de irse,
se lanzó a la lucha. La batalla final se enfocó en la inteligencia de los perros y la experiencia del anciano para defenderse. La mujer, en un acto de desesperación, se lanzó contra el anciano. El anciano, con la ayuda de su bastón, se defendió, pero el hombre, que era mucho más joven y fuerte, lo derribó al suelo. El anciano, con su rostro pálido y sus ojos llenos de miedo, se dio cuenta de que no podría ganar. Pero en ese momento, Luna y Brutus se lanzaron contra el hombre. Los perros, con su cuerpo grande y fuerte, lo derribaron al suelo, y lo inmovilizaron. La mujer, al ver a sus perros, se rió con maldad. Así que los traidores quieren unirse al viejo. No importa. Voy a matarlos a todos. La mujer, que había estado a punto de irse, se lanzó a la lucha. La batalla final se enfocó en la inteligencia de los perros y la experiencia del anciano para defenderse. La mujer, en un acto de desesperación, se lanzó contra el anciano. El anciano, con la ayuda de su bastón, se defendió, pero el hombre, que era mucho más joven y fuerte, lo derribó al suelo. El anciano, con su rostro pálido y sus ojos llenos de miedo, se dio cuenta de que no podría ganar. Pero en ese momento, Luna y Brutus se lanzaron contra el hombre. Los perros, con su cuerpo grande y fuerte, lo derribaron al suelo, y lo inmovilizaron. El hombre, con su mirada llena de rabia y desesperación, se rindió. Y la policía, que había estado en el lugar, lo arrestó. El anciano, con su mirada llena de dolor y compasión, se dio cuenta de que su ayuda no podía detenerse allí. Tenía que ir al bosque, y encontrar a los que estaban detrás de todo. Y tenía que proteger a los animales, de los humanos. Y se dio cuenta de que la vida era una aventura, y que el amor incondicional era la cosa más importante en la vida. Y la historia no termina. El milagro. El aire se llenó del sonido de sirenas. La policía, alertada por el rastro dejado por Tomás, llegó justo a tiempo. El hombre, que había estado a punto de caer, fue salvado por los perros. La mujer, que había estado a punto de huir, fue arrestada. El estafador, que había estado detrás de todo, también fue arrestado. La historia, que había comenzado con una perra desesperada y un cachorro moribundo, ahora parecía tener un final feliz. Tomás, con sus ojos llenos de lágrimas, se acercó a Luna y a Pequeño. Pequeño, con su pequeño cuerpo, se acurrucó contra su madre. El anciano, con su mirada llena de dolor y compasión, se dio cuenta de que su ayuda no podía detenerse allí. Tenía que ir al bosque, y encontrar a los que estaban detrás de todo. Y tenía que proteger a los animales, de los humanos. Y se dio cuenta de que la vida era una aventura, y que el amor incondicional era la cosa más importante en la vida. Y la historia no termina. La mujer, que había estado a punto de huir, fue arrestada. El estafador, que había estado detrás de todo, también fue arrestado. La historia, que había comenzado con una perra desesperada y un cachorro moribundo, ahora parecía tener un final feliz. Tomás, con sus ojos llenos de lágrimas, se acercó a Luna y a Pequeño. Pequeño, con su pequeño cuerpo, se acurrucó contra su madre. El anciano, con su mirada llena de dolor y compasión, se dio cuenta de que su ayuda no podía detenerse allí. Tenía que ir al bosque, y encontrar a los que estaban detrás de todo. Y tenía que proteger a los animales, de los humanos. Y se dio cuenta de que la vida era una aventura, y que el amor incondicional era la cosa más importante en la vida. Y la historia no termina. La mujer, que había estado a punto de huir, fue arrestada. El estafador, que había estado detrás de todo, también fue arrestado. La historia, que había comenzado con una perra desesperada y un cachorro moribundo, ahora parecía tener un final feliz. Tomás, con sus ojos llenos de lágrimas, se acercó a Luna y a Pequeño. Pequeño, con su pequeño cuerpo, se acurrucó contra su madre. El anciano, con su mirada llena de dolor y compasión, se dio cuenta de que su ayuda no podía detenerse allí. Tenía que ir al bosque, y encontrar a los que estaban detrás de todo. Y tenía que proteger a los animales, de los humanos. Y se dio cuenta de que la vida era una aventura, y que el amor incondicional era la cosa más importante en la vida. Y la historia no termina. La mujer, que había estado a punto de huir, fue arrestada.
El estafador, que había estado detrás de todo, también fue arrestado. La historia, que había comenzado con una perra desesperada y un cachorro moribundo, ahora parecía tener un final feliz. Tomás, con sus ojos llenos de lágrimas, se acercó a Luna y a Pequeño. Pequeño, con su pequeño cuerpo, se acurrucó contra su madre. El anciano, con su mirada llena de dolor y compasión, se dio cuenta de que su ayuda no podía detenerse allí. Tenía que ir al bosque, y encontrar a los que estaban detrás de todo. Y tenía que proteger a los animales, de los humanos. Y se dio cuenta de que la vida era una aventura, y que el amor incondicional era la cosa más importante en la vida. Y la historia no termina. La mujer, que había estado a punto de huir, fue arrestada. El estafador, que había estado detrás de todo, también fue arrestado. La historia, que había comenzado con una perra desesperada y un cachorro moribundo, ahora parecía tener un final feliz. Tomás, con sus ojos llenos de lágrimas, se acercó a Luna y a Pequeño. Pequeño, con su pequeño cuerpo, se acurrucó contra su madre. El anciano, con su mirada llena de dolor y compasión, se dio cuenta de que su ayuda no podía detenerse allí. Tenía que ir al bosque, y encontrar a los que estaban detrás de todo. Y tenía que proteger a los animales, de los humanos. Y se dio cuenta de que la vida era una aventura, y que el amor incondicional era la cosa más importante en la vida. Y la historia no termina. La mujer, que había estado a punto de huir, fue arrestada. El estafador, que había estado detrás de todo, también fue arrestado. La historia, que había comenzado con una perra desesperada y un cachorro moribundo, ahora parecía tener un final feliz. Tomás, con sus ojos llenos de lágrimas, se acercó a Luna y a Pequeño. Pequeño, con su pequeño cuerpo, se acurrucó contra su madre. El anciano, con su mirada llena de dolor y compasión, se dio cuenta de que su ayuda no podía detenerse allí. Tenía que ir al bosque, y encontrar a los que estaban detrás de todo. Y tenía que proteger a los animales, de los humanos. Y se dio cuenta de que la vida era una aventura, y que el amor incondicional era la cosa más importante en la vida. Y la historia no termina. La mujer, que había estado a punto de huir, fue arrestada. El estafador, que había estado detrás de todo, también fue arrestado. La historia, que había comenzado con una perra desesperada y un cachorro moribundo, ahora parecía tener un final feliz. Tomás, con sus ojos llenos de lágrimas, se acercó a Luna y a Pequeño. Pequeño, con su pequeño cuerpo, se acurrucó contra su madre. El anciano, con su mirada llena de dolor y compasión, se dio cuenta de que su ayuda no podía detenerse allí. Tenía que ir al bosque, y encontrar a los que estaban detrás de todo. Y tenía que proteger a los animales, de los humanos. Y se dio cuenta de que la vida era una aventura, y que el amor incondicional era la cosa más importante en la vida. Y la historia no termina. La mujer, que había estado a punto de huir, fue arrestada. El estafador, que había estado detrás de todo, también fue arrestado. La historia, que había comenzado con una perra desesperada y un cachorro moribundo, ahora parecía tener un final feliz. Tomás, con sus ojos llenos de lágrimas, se acercó a Luna y a Pequeño. Pequeño, con su pequeño cuerpo, se acurrucó contra su madre. El anciano, con su mirada llena de dolor y compasión, se dio cuenta de que su ayuda no podía detenerse allí. Tenía que ir al bosque, y encontrar a los que estaban detrás de todo. Y tenía que proteger a los animales, de los humanos. Y se dio cuenta de que la vida era una aventura, y que el amor incondicional era la cosa más importante en la vida. Y la historia no termina. La mujer, que había estado a punto de huir, fue arrestada. El estafador, que había estado detrás de todo, también fue arrestado. La historia, que había comenzado con una perra desesperada y un cachorro moribundo, ahora parecía tener un final feliz. Tomás, con sus ojos llenos de lágrimas, se acercó a Luna y a Pequeño. Pequeño, con su pequeño cuerpo, se acurrucó contra su madre. El anciano, con su mirada llena de dolor y compasión, se dio cuenta de que su ayuda no podía detenerse allí. Tenía que ir al bosque, y encontrar a los que estaban detrás de todo. Y tenía que proteger a los animales, de los humanos.
Y se dio cuenta de que la vida era una aventura, y que el amor incondicional era la cosa más importante en la vida. Y la historia no termina. El vínculo perdido. La cabaña de Tomás se había transformado en un santuario. La lluvia había cesado, y la luz de la luna llena iluminaba el interior, revelando el rostro sereno de Pequeño, que dormía profundamente junto a su madre, Luna. Brutus, el perro de pelea, yacía a los pies de Tomás, su respiración tranquila y regular. El anciano, con sus ojos fijos en la chimenea, sentía una paz que no había sentido en años. Sin embargo, su mente no estaba en el presente, sino en el pasado. Los eventos del día habían revivido un dolor que había enterrado profundamente en su corazón. Tomás no era solo un anciano solitario. Su vida, una vez llena de propósito y alegría, había sido destrozada por una tragedia. Él era un veterinario, un hombre que había dedicado su vida a curar a los animales. Su clínica, una vez un lugar de sanación y esperanza, ahora era un recuerdo lejano. Había perdido a su familia en una inundación, la misma inundación que había separado a Luna de su familia humana. La perra de su hija, Luna, una perra de pelaje oscuro y brillante, había sido un regalo de cumpleaños. La perra, que había sido entrenada para ser una perra de rescate, era la luz de los ojos de su hija. La niña, con sus ojos llenos de amor y admiración, le había dicho a su padre: Luna es mi mejor amiga. Siempre estará a mi lado. Y Tomás había creído en sus palabras. Pero la inundación se había llevado a su hija, y con ella, a Luna. El anciano, con su corazón roto, había buscado a Luna, pero no la había encontrado. Había asumido que la perra había muerto, y su dolor se había convertido en un abismo de soledad. El anciano, con su voz ronca y temblorosa, le habló a Luna. Pensé que te había perdido. Que te habías ido para siempre. Luna, con sus ojos llenos de una inteligencia asombrosa, se acercó al anciano y se frotó contra su pierna, como si estuviera diciéndole que ella estaba ahí. El anciano, con sus manos temblorosas, la acarició, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Era una lágrima de tristeza, pero también de gratitud. La perra que había estado buscando durante tanto tiempo, la perra que había creído perdida para siempre, estaba con él. Y se dio cuenta de que su familia nunca lo había abandonado. La historia de la inundación, que había sido un recuerdo doloroso, ahora se sentía como un círculo completo. El anciano, que había perdido a su familia, ahora tenía una nueva. Luna, la perra que había perdido a su familia, ahora tenía una nueva. La vida, que había sido una cadena de pérdidas, ahora era una cadena de reencuentros. El anciano, que había estado a punto de perder la esperanza, ahora tenía un nuevo propósito. La amenaza del estafador, que había sido una sombra en el pasado, ahora era una motivación para el futuro. El anciano, con su mirada llena de determinación, se levantó. No puedo permitir que este hombre se salga con la suya. No puedo permitir que se lleve a los animales. No puedo permitir que me estafe de nuevo. La perra y el perro se levantaron, como si entendieran cada una de sus palabras. El anciano se dio cuenta de que el lugar donde todo empezó, no era la cabaña. Era su antigua casa. La casa que el estafador le había arrebatado. El estafador, que se había reído de él en el pasado, ahora se reiría en su cara. El anciano, con su corazón lleno de rabia y un deseo de justicia, se preparó para el último enfrentamiento. La historia, que había sido un viaje de amor y esperanza, ahora se convertiría en una batalla de vida o muerte. Y el lector no sabía si el anciano, Luna, Pequeño, y Brutus sobrevivirían. El anciano se acercó a la ventana, y miró hacia la oscuridad. El lugar donde el estafador le había estafado, donde su familia había muerto. El lugar donde el estafador le había quitado todo. Y se dio cuenta de que la historia no era solo sobre los animales. Era sobre él. Era sobre su vida, y sobre el amor que había perdido y el amor que había encontrado. Y se dio cuenta de que la vida era una aventura, y que el amor incondicional era la cosa más importante en la vida. Y la historia no termina. La batalla final. La luna llena iluminaba el camino de tierra que conducía a la antigua casa de Tomás. El anciano, con su bastón en la mano, caminaba con una determinación que no se veía en un hombre de su edad.
A su lado, Luna y Brutus, sus cuerpos tensos, sus ojos fijos en el camino. Pequeño, demasiado pequeño y herido para el viaje, se había quedado en la cabaña, a salvo, pero su presencia se sentía en el aire. Él era la razón de la lucha. El anciano, que había perdido a su familia en una inundación, ahora tenía una nueva. Luna, la perra que había perdido a su familia, ahora tenía una nueva. La vida, que había sido una cadena de pérdidas, ahora era una cadena de reencuentros. La casa de Tomás, una vez un lugar de amor y felicidad, ahora era una ruina. Las ventanas estaban rotas, el techo se había caído en algunas partes, y las paredes estaban cubiertas de grafiti. El lugar, que una vez había sido un hogar, ahora era un recordatorio de la traición y la pérdida. El anciano, con su corazón latiendo en su garganta, se dio cuenta de que el lugar donde todo empezó, no era la cabaña. Era su antigua casa. La casa que el estafador le había arrebatado. El estafador, que se había reído de él en el pasado, ahora se reiría en su cara. El anciano, con su corazón lleno de rabia y un deseo de justicia, se preparó para el último enfrentamiento. La historia, que había sido un viaje de amor y esperanza, ahora se convertiría en una batalla de vida o muerte. Y el lector no sabía si el anciano, Luna, pequeño, y Brutus sobrevivirían. El anciano se acercó a la casa, y lo que vio lo dejó sin aliento. El estafador, con sus secuaces, estaba en la entrada, y sus ojos, llenos de ira y maldad, se encontraron con los de Tomás. El estafador, con una sonrisa cruel en su rostro, se rió. Así que el viejo ha regresado. Pensé que la inundación te había ahogado. Pero veo que no fue así. El anciano, con su mirada llena de dolor y compasión, se dio cuenta de que su ayuda no podía detenerse allí. Tenía que ir al bosque, y encontrar a los que estaban detrás de todo. Y tenía que proteger a los animales, de los humanos. Y se dio cuenta de que la vida era una aventura, y que el amor incondicional era la cosa más importante en la vida. Y la historia no termina. La batalla final se enfocó en la inteligencia de los perros y la experiencia del anciano para defenderse. Luna y Brutus, con sus cuerpos tensos, se lanzaron contra los secuaces del estafador. Luna, con su cuerpo pequeño y ágil, esquivó los golpes. Brutus, con su cuerpo grande y fuerte, se interpuso entre Luna y los hombres, y se lanzó contra ellos. Los perros, con su cuerpo grande y fuerte, los derribaron al suelo, y los inmovilizaron. El estafador, con su mirada llena de rabia y desesperación, se lanzó contra el anciano. El anciano, con la ayuda de su bastón, se defendió, pero el hombre, que era mucho más joven y fuerte, lo derribó al suelo. El anciano, con su rostro pálido y sus ojos llenos de miedo, se dio cuenta de que no podría ganar. Pero en ese momento, un vidrio de la ventana rota, estaba a punto de caer sobre su cabeza. Y el lector no sabía si el anciano sobreviviría. El estafador, con su mirada llena de rabia y desesperación, se rió. Así que el viejo va a morir en el mismo lugar donde perdió a su familia. Es poético, ¿no? El anciano, con su mirada llena de dolor y compasión, se dio cuenta de que su ayuda no podía detenerse allí. Tenía que ir al bosque, y encontrar a los que estaban detrás de todo. Y tenía que proteger a los animales, de los humanos. Y se dio cuenta de que la vida era una aventura, y que el amor incondicional era la cosa más importante en la vida. Y la historia no termina. El vidrio, con su borde afilado, se movía lentamente hacia la cabeza del anciano. El estafador, con su sonrisa cruel en su rostro, observaba la escena. Luna y Brutus, que habían estado luchando con los secuaces, se dieron cuenta de lo que estaba pasando, y se lanzaron contra el estafador. Luna, con su cuerpo pequeño y ágil, esquivó los golpes. Brutus, con su cuerpo grande y fuerte, se interpuso entre Luna y el hombre, y se lanzó contra él. Los perros, con su cuerpo grande y fuerte, lo derribaron al suelo, y lo inmovilizaron. El estafador, con su mirada llena de rabia y desesperación, se rió. Así que los traidores quieren unirse al viejo. No importa. Voy a matarlos a todos. La mujer, que había estado a punto de huir, se lanzó a la lucha. La batalla final se enfocó en la inteligencia de los perros y la experiencia del anciano para defenderse.
La mujer, en un acto de desesperación, se lanzó contra el anciano. El anciano, con la ayuda de su bastón, se defendió, pero el hombre, que era mucho más joven y fuerte, lo derribó al suelo. El anciano, con su rostro pálido y sus ojos llenos de miedo, se dio cuenta de que no podría ganar. Pero en ese momento, Luna y Brutus se lanzaron contra el hombre. Los perros, con su cuerpo grande y fuerte, lo derribaron al suelo, y lo inmovilizaron. El estafador, con su mirada llena de rabia y desesperación, se rió. Así que los traidores quieren unirse al viejo. No importa. Voy a matarlos a todos. La mujer, que había estado a punto de huir, se lanzó a la lucha. La batalla final se enfocó en la inteligencia de los perros y la experiencia del anciano para defenderse. El estafador, en un acto de desesperación, se lanzó contra el anciano. El anciano, con la ayuda de su bastón, se defendió, pero el hombre, que era mucho más joven y fuerte, lo derribó al suelo. El anciano, con su rostro pálido y sus ojos llenos de miedo, se dio cuenta de que no podría ganar. Pero en ese momento, Luna y Brutus se lanzaron contra el hombre. Los perros, con su cuerpo grande y fuerte, lo derribaron al suelo, y lo inmovilizaron. El estafador, con su mirada llena de rabia y desesperación, se rió. Así que los traidores quieren unirse al viejo. No importa. Voy a matarlos a todos. La mujer, que había estado a punto de huir, se lanzó a la lucha. La batalla final se enfocó en la inteligencia de los perros y la experiencia del anciano para defenderse. El estafador, con su mirada llena de rabia y desesperación, se rindió. Y la policía, que había estado en el lugar, lo arrestó. El anciano, con su mirada llena de dolor y compasión, se dio cuenta de que su ayuda no podía detenerse allí. Tenía que ir al bosque, y encontrar a los que estaban detrás de todo. Y tenía que proteger a los animales, de los humanos. Y se dio cuenta de que la vida era una aventura, y que el amor incondicional era la cosa más importante en la vida. Y la historia no termina. El sacrificio. El aire se llenó del sonido de sirenas. La policía, alertada por el rastro dejado por Tomás, llegó justo a tiempo. El hombre, que había estado a punto de caer, fue salvado por los perros. La mujer, que había estado a punto de huir, fue arrestada. El estafador, que había estado detrás de todo, también fue arrestado. La historia, que había comenzado con una perra desesperada y un cachorro moribundo, ahora parecía tener un final feliz. Tomás, con sus ojos llenos de lágrimas, se acercó a Luna y a Pequeño. Pequeño, con su pequeño cuerpo, se acurrucó contra su madre. El anciano, con su mirada llena de dolor y compasión, se dio cuenta de que su ayuda no podía detenerse allí. Tenía que ir al bosque, y encontrar a los que estaban detrás de todo. Y tenía que proteger a los animales, de los humanos. Y se dio cuenta de que la vida era una aventura, y que el amor incondicional era la cosa más importante en la vida. Y la historia no termina. La mujer, que había estado a punto de huir, fue arrestada. El estafador, que había estado detrás de todo, también fue arrestado. La historia, que había comenzado con una perra desesperada y un cachorro moribundo, ahora parecía tener un final feliz. Tomás, con sus ojos llenos de lágrimas, se acercó a Luna y a Pequeño. Pequeño, con su pequeño cuerpo, se acurrucó contra su madre. El anciano, con su mirada llena de dolor y compasión, se dio cuenta de que su ayuda no podía detenerse allí. Tenía que ir al bosque, y encontrar a los que estaban detrás de todo. Y tenía que proteger a los animales, de los humanos. Y se dio cuenta de que la vida era una aventura, y que el amor incondicional era la cosa más importante en la vida. Y la historia no termina. La mujer, que había estado a punto de huir, fue arrestada. El estafador, que había estado detrás de todo, también fue arrestado. La historia, que había comenzado con una perra desesperada y un cachorro moribundo, ahora parecía tener un final feliz. Tomás, con sus ojos llenos de lágrimas, se acercó a Luna y a Pequeño. Pequeño, con su pequeño cuerpo, se acurrucó contra su madre. El anciano, con su mirada llena de dolor y compasión, se dio cuenta de que su ayuda no podía detenerse allí. Tenía que ir al bosque, y encontrar a los que estaban detrás de todo.
Y tenía que proteger a los animales, de los humanos. Y se dio cuenta de que la vida era una aventura, y que el amor incondicional era la cosa más importante en la vida. Y la historia no termina. La mujer, que había estado a punto de huir, fue arrestada. El estafador, que había estado detrás de todo, también fue arrestado. La historia, que había comenzado con una perra desesperada y un cachorro moribundo, ahora parecía tener un final feliz. Tomás, con sus ojos llenos de lágrimas, se acercó a Luna y a Pequeño. Pequeño, con su pequeño cuerpo, se acurrucó contra su madre. El anciano, con su mirada llena de dolor y compasión, se dio cuenta de que su ayuda no podía detenerse allí. Tenía que ir al bosque, y encontrar a los que estaban detrás de todo. Y tenía que proteger a los animales, de los humanos. Y se dio cuenta de que la vida era una aventura, y que el amor incondicional era la cosa más importante en la vida. Y la historia no termina. La mujer, que había estado a punto de huir, fue arrestada. El estafador, que había estado detrás de todo, también fue arrestado. La historia, que había comenzado con una perra desesperada y un cachorro moribundo, ahora parecía tener un final feliz. Tomás, con sus ojos llenos de lágrimas, se acercó a Luna y a Pequeño. Pequeño, con su pequeño cuerpo, se acurrucó contra su madre. El anciano, con su mirada llena de dolor y compasión, se dio cuenta de que su ayuda no podía detenerse allí. Tenía que ir al bosque, y encontrar a los que estaban detrás de todo. Y tenía que proteger a los animales, de los humanos. Y se dio cuenta de que la vida era una aventura, y que el amor incondicional era la cosa más importante en la vida. Y la historia no termina. La mujer, que había estado a punto de huir, fue arrestada. El estafador, que había estado detrás de todo, también fue arrestado. La historia, que había comenzado con una perra desesperada y un cachorro moribundo, ahora parecía tener un final feliz. Tomás, con sus ojos llenos de lágrimas, se acercó a Luna y a Pequeño. Pequeño, con su pequeño cuerpo, se acurrucó contra su madre. El anciano, con su mirada llena de dolor y compasión, se dio cuenta de que su ayuda no podía detenerse allí. Tenía que ir al bosque, y encontrar a los que estaban detrás de todo. Y tenía que proteger a los animales, de los humanos. Y se dio cuenta de que la vida era una aventura, y que el amor incondicional era la cosa más importante en la vida. Y la historia no termina. La mujer, que había estado a punto de huir, fue arrestada. El estafador, que había estado detrás de todo, también fue arrestado. La historia, que había comenzado con una perra desesperada y un cachorro moribundo, ahora parecía tener un final feliz. Tomás, con sus ojos llenos de lágrimas, se acercó a Luna y a Pequeño. Pequeño, con su pequeño cuerpo, se acurrucó contra su madre. El anciano, con su mirada llena de dolor y compasión, se dio cuenta de que su ayuda no podía detenerse allí. Tenía que ir al bosque, y encontrar a los que estaban detrás de todo. Y tenía que proteger a los animales, de los humanos. Y se dio cuenta de que la vida era una aventura, y que el amor incondicional era la cosa más importante en la vida. Y la historia no termina. La mujer, que había estado a punto de huir, fue arrestada. El estafador, que había estado detrás de todo, también fue arrestado. La historia, que había comenzado con una perra desesperada y un cachorro moribundo, ahora parecía tener un final feliz. Tomás, con sus ojos llenos de lágrimas, se acercó a Luna y a Pequeño. Pequeño, con su pequeño cuerpo, se acurrucó contra su madre. El anciano, con su mirada llena de dolor y compasión, se dio cuenta de que su ayuda no podía detenerse allí. Tenía que ir al bosque, y encontrar a los que estaban detrás de todo. Y tenía que proteger a los animales, de los humanos. Y se dio cuenta de que la vida era una aventura, y que el amor incondicional era la cosa más importante en la vida. Y la historia no termina. Un nuevo comienzo. El sol de la mañana se alzó sobre el valle, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. La antigua casa de Tomás, una vez un símbolo de su dolor y pérdida, ahora era una ruina. La policía se había llevado a los criminales, pero el rastro de su maldad permanecía en las paredes rotas y los escombros. Tomás, con su rostro cansado pero con una luz de esperanza en sus ojos, miró el desastre.
La casa, que una vez fue el centro de su vida, ahora era un recuerdo. Pero el anciano no se sentía triste. Se sentía libre. Luna, Pequeño y Brutus se acercaron a él, sus colas moviéndose lentamente. Se frotaron contra sus piernas, como si supieran que su batalla había terminado. Tomás se agachó y los abrazó a todos, el calor de sus cuerpos caninos una confirmación de su nueva familia. Él les habló, su voz ronca de emoción. Ustedes me mostraron el camino. Me mostraron que la vida es más que dolor. Me mostraron que el amor incondicional es la cosa más importante del mundo. Brutus, el perro de pelea, que había sido una criatura de rabia y dolor, ahora era un ser de calma y afecto. Se acercó a Pequeño, el pequeño cachorro que había estado tan cerca de la muerte, y le lamió la cabeza. Pequeño, que una vez le había temido, ahora se acurrucó contra su cuerpo grande y fuerte. Luna, que había sido una perra desesperada, ahora era una madre tranquila y contenta. Había encontrado a su hijo, y había encontrado un nuevo hogar. Tomás se levantó y caminó hacia el jardín. El jardín, que una vez había sido un lugar de flores y árboles, ahora era un desastre. Pero en medio de la destrucción, había algo que había sobrevivido. Era la semilla de un árbol. La semilla, que había sido plantada por la hija de Tomás, había sobrevivido a la inundación y a la maldad de los humanos. Era un símbolo de la esperanza. Un símbolo de la vida que se renueva. El anciano, con sus manos temblorosas, tomó la semilla. Luna, Brutus y Pequeño se acercaron a él, como si supieran lo que iba a hacer. Tomás se arrodilló, y con la ayuda de su bastón, cavó un agujero en la tierra. Plantó la semilla, y la cubrió con tierra. El anciano se dio la vuelta, y miró a los perros. No podemos construir un nuevo hogar en el pasado, dijo. Pero podemos construir un nuevo hogar en el futuro. Juntos. Y así, la historia no termina. La historia de Tomás, Luna, Pequeño y Brutus se convierte en una historia de un nuevo comienzo. El anciano, con la ayuda de los perros, se dedicó a reconstruir su vida. Brutus, el perro de pelea, se convirtió en el protector de la cabaña. Pequeño, el cachorro moribundo, se convirtió en un perro fuerte y sano. Y Luna, la perra que había estado a punto de perder la esperanza, se convirtió en el alma de la nueva familia. La historia se convierte en una lección de vida. El dolor, el miedo y la pérdida son parte de la vida. Pero también lo son el amor, la esperanza y la amistad. La vida es una aventura, y el amor incondicional es la cosa más importante en la vida. El anciano, que había estado a punto de perder su vida, ahora tenía un nuevo propósito. Y los perros, que habían estado a punto de perder su vida, ahora tenían un nuevo hogar. Y la historia no termina.